En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier se paró frente a la puerta de la casa familiar. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sin previo aviso. Abrió la boca y confesó a su padre. Un hombre conservador y devoto católico. Que era gay y que amaba a Miguel. Su mejor amigo desde la universidad. Lo que siguió fue un estallido de furia que culminó en un puñetazo que envió a Javier al suelo. Sangrando. Mientras su padre gritaba que prefería un hijo muerto antes que uno desviado. Desatando una cadena de eventos que rompería no solo su familia, sino también su relación con Miguel de formas impredecibles. Javier se levantó tambaleando. El sabor metálico de la sangre en su boca mezclándose con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Había planeado esa confesión durante meses. Ensayándola en silencio frente al espejo de su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Pero nada lo preparó para la mirada de odio puro en los ojos de su padre. Un hombre que siempre había sido su pilar. Un ingeniero jubilado que predicaba valores tradicionales en cada cena familiar. Su madre. Desde la cocina. Solo sollozaba en silencio. Sin intervenir. Como si el shock la hubiera paralizado. Javier huyó de allí. Subiendo a su viejo Seat Ibiza y conduciendo sin rumbo por las calles congestionadas de la capital. El teléfono vibrando insistentemente con llamadas de su hermana mayor. Quien seguramente ya había sido informada. Llegó al piso de Miguel en Chueca. El barrio gay de Madrid. Donde las banderas arcoíris ondeaban con orgullo en las balconadas. Miguel. Con sus 26 años. Era el opuesto a Javier, abierto sobre su sexualidad desde la adolescencia. Trabajando como diseñador gráfico en una agencia progresista. Con una familia que lo apoyaba incondicionalmente. Abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció al ver el moretón formándose en la mejilla de Javier. ¿Qué te ha pasado?, preguntó. Tirando de él hacia adentro y cerrando la puerta con un clic suave. Javier se derrumbó en el sofá. Relatando la escena con voz entrecortada. Las palabras saliendo como un torrente reprimido. Miguel lo abrazó. Sus manos cálidas en la espalda de Javier. Pero en ese momento de vulnerabilidad, Javier sintió un impulso irresistible y besó a Miguel en los labios. Un beso torpe y desesperado nacido del caos emocional. Miguel se apartó suavemente. Sus ojos verdes llenos de sorpresa y conflicto. Javi. No. No así. Murmuró. Y Javier sintió como si el mundo se derrumbara de nuevo. Aquella noche. Mientras Javier dormía en el sofá de Miguel. Incapaz de volver a casa. Miguel se sentó en la cocina con una taza de café frío. Reflexionando sobre lo sucedido. Había sentido atracción por Javier desde hace años. Pero siempre lo reprimió. Sabiendo que Javier luchaba con su identidad en una familia tan rígida. Ahora, esta confesión forzada lo ponía todo en riesgo. Al día siguiente, Javier despertó con un mensaje de su padre: no vuelvas. Eres una vergüenza para nosotros. El dolor era agudo. Como una puñalada. Pero peor era la tensión con Miguel, quien evitó mirarlo a los ojos durante el desayuno. Necesito tiempo para procesar esto, dijo Miguel. Y Javier asintió, sintiendo el peso de su decisión impulsiva. Salió a caminar por las calles de Madrid, pasando por la Plaza Mayor donde turistas reían ajenos a su tormenta interna. Se preguntaba si valía la pena el precio de la autenticidad. Si ser fiel a sí mismo significaba perder todo lo que amaba. En el trabajo. Javier. Un profesor de historia en un instituto público.
Se esforzaba por mantener la compostura. Sus alumnos, adolescentes curiosos, notaban su distracción. Pero él se refugiaba en las lecciones sobre la dictadura de Franco, irónicamente hablando de represión y libertad. Durante el recreo, recibió una llamada de su hermana, Elena, quien le suplicó que hablara con sus padres. Papá está destrozado. Javi, Dice que la iglesia lo ayudará a curarte. Javier colgó, furioso y herido. Esa tarde, se reunió con un grupo de apoyo LGBT en un centro comunitario de Lavapiés, donde compartió su historia por primera vez con extraños. Las palabras fluyeron, liberadoras. Pero el miedo persistía, ¿y si su orientación se filtraba al trabajo? En España, las leyes protegían, pero los prejuicios sociales aún acechaban, especialmente en entornos educativos conservadores. Miguel, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Amaba a Javier, pero temía que esta relación nacida del trauma no fuera saludable. Llamó a su mejor amiga, Ana, una activista queer, y le contó todo. Debes ser honesto con él, le aconsejó ella. Esa noche, cuando Javier regresó, Miguel lo confrontó, te quiero, pero no puedo ser tu salvavidas. Necesitas resolver esto contigo mismo primero. Javier sintió una traición profunda, como si Miguel lo abandonara en su momento más vulnerable. Discutieron hasta altas horas. Voces elevadas en el pequeño apartamento. Acusaciones volando como dardos. Javier se marchó dando un portazo, regresando a su propio piso vacío, donde el silencio amplificaba su soledad. Días después, la noticia se extendió. Un primo lejano, enterado por chismes familiares, publicó un comentario homofóbico en redes sociales, etiquetando a Javier. El post se viralizó en círculos conservadores, y pronto Javier recibía mensajes de odio anónimos. En el instituto, un colega lo miró con desdén, murmurando sobre influencias negativas en la juventud. Javier se sentía expuesto, vulnerable, cuestionando cada decisión. Miguel intentó contactarlo, pero Javier ignoraba sus llamadas, herido por lo que percibía como rechazo. La tensión crecía, y Javier comenzó a considerar mudarse a Barcelona, donde la comunidad gay era más fuerte. Pero eso significaba dejar atrás su vida entera. El conflicto interno lo consumía, ¿era valiente o egoísta por priorizar su verdad sobre la paz familiar? Mientras tanto, los padres de Javier se dividían. Su madre, en secreto, le enviaba mensajes de amor, pidiendo perdón por no defenderlo. Su padre, asistiendo a sesiones con un sacerdote, luchaba con dogmas religiosos versus el amor paternal. Elena mediaba, organizando una reunión familiar tensa. Javier accedió, pero con condiciones, no hablar del cura. La reunión fue un desastre, su padre lo acusó de destruir la familia. Y Javier replicó con años de represión acumulada. Salió de allí más roto, pero con una chispa de resolución. Llamó a Miguel, pidiendo una cita para hablar. Se encontraron en el Parque del Retiro, bajo los árboles centenarios, donde el sol filtraba promesas de renovación. Lo siento, dijo Javier. Yo también, respondió Miguel.
Y se abrazaron. Pero el camino adelante era incierto. Lleno de obstáculos sociales y emocionales. El abrazo en el retiro duró más de lo esperado. Un momento de tregua en la tormenta que azotaba sus vidas. Javier y Miguel caminaron por los senderos empedrados. Hablando de todo y nada. Evitando el elefante en la habitación, ¿qué significaba ese beso impulsivo? Miguel rompió el silencio primero. Javi. No te rechacé por no quererte. Es que... Temo que esto sea solo una reacción a tu crisis familiar. Javier asintió. Entendiendo. Pero el dolor persistía. Regresaron al apartamento de Miguel, donde cocinaron una paella simple, riendo por anécdotas pasadas. Pero la tensión subyacente era palpable. Como una cuerda a punto de romperse. Al día siguiente, Javier enfrentó las repercusiones en el trabajo. El director del instituto lo llamó a su oficina. Con una expresión grave. Hemos recibido quejas de padres sobre tu orientación. Dicen que podría influir en los alumnos. Javier se defendió, citando leyes antidiscriminatorias. Pero el director sugirió un periodo de reflexión. Lo que olía a despido encubierto. Furioso, Javier contactó a un abogado especializado en derechos LGBT. Recomendado por el grupo de apoyo. La reunión fue reveladora. Puedes demandar. Pero el proceso será largo y público. Javier dudaba, exponerse más podría alienar a su familia para siempre. En casa. Reflexionaba sobre el precio de la visibilidad en una sociedad que, pese a avances como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsas de conservadurismo. Especialmente en educación. Miguel. Meanwhile. Lidiaba con su propia culpa. En su agencia, donde la diversidad era celebrada, se sentía privilegiado comparado con Javier. Decidió actuar, organizó una cena con amigos comunes para apoyar a Javier. Pero cuando Javier llegó, vio a Ana besando a Miguel en la mejilla. Y un celos irracional lo invadió. ¿Estás coqueteando con ella para evitarme?, acusó en privado. Miguel negó. Pero la discusión escaló, revelando inseguridades profundas. Tú eres el que me besó y luego huyó, replicó Miguel. Javier se fue temprano, sintiéndose traicionado nuevamente. Esa noche, solo en su cama, cuestionaba si el amor valía tanto dolor. Si no era mejor reprimir sus sentimientos como siempre había hecho. La familia de Javier no se quedaba quieta. Su madre lo visitó en secreto, trayendo una tarta de almendras casera, su favorita. Lloraron juntos. Ella confesando, tu padre está equivocado. Pero le cuesta cambiar. Dale tiempo. Javier quería creerle. Pero el rechazo paterno lo carcomía. Elena, la hermana, propuso terapia familiar. Pero Javier rechazó, no necesito que me arreglen. En cambio, se sumergió en activismo, uniéndose a manifestaciones por derechos trans en la Puerta del Sol, donde gritó consignas con cientos de voces unidas. Allí conoció a Pablo, un activista carismático de 28 años, quien lo invitó a café. Javier aceptó. No por atracción, sino por necesidad de conexión. Contó su historia. Y Pablo empatizó, yo perdí a mi familia. Pero gané una nueva. ¿Eso plantó una semilla de duda, debía cortar lazos con sus padres?
Miguel se enteró de la salida con Pablo por un amigo mutuo y sintió un pinchazo de celos. Llamó a Javier: ¿Estás saliendo con otros para vengarte? Javier lo negó. Pero admitió necesitar espacio. La conversación terminó en gritos. Con Miguel colgando. Reflexionando. Miguel se dio cuenta de que su miedo al compromiso provenía de una ruptura pasada, donde su ex lo dejó por no ser lo suficientemente gay. Decidió confrontar sus demonios y le escribió a Javier una carta larga, expresando su amor genuino pero pidiendo paciencia. Javier la leyó en el metro, lágrimas nublando su vista. Pero no respondió inmediatamente. Las presiones sociales se intensificaban. En una fiesta familiar de un primo, Javier fue excluido explícitamente, su padre difundiendo que no era bienvenido hasta que se arrepintiera. Herido, Javier bebió demasiado en un bar de Chueca, donde se topó con Miguel bailando con amigos. Se besaron impulsivamente en la pista. Pero al amanecer, la resaca emocional golpeó fuerte. Esto no resuelve nada, dijo Javier. Miguel estuvo de acuerdo, proponiendo terapia de pareja. Javier accedió. Y su primera sesión fue reveladora. El terapeuta destacó cómo el trauma familiar de Javier contaminaba su relación. Salieron con esperanza. Pero el camino era empinado. Mientras, el trabajo de Javier pendía de un hilo. Una reunión con padres conservadores lo acusó de promover agendas. Citando su post viral, defendió su derecho a la privacidad, pero perdió aliados. Consideró renunciar. Mudarse a Valencia con un tío liberal. Miguel lo apoyó, pero temía perderlo. En una noche de insomnio, Miguel confesó a sus padres sobre Javier, recibiendo bendiciones que contrastaban con el rechazo de la familia de Javier. Eso lo hizo cuestionar la equidad. ¿Por qué algunos pagaban un precio tan alto por ser quienes eran? La crisis culminó en una confrontación familiar. Javier, impulsado por Miguel, visitó a sus padres. Su padre, más calmado, admitió leer sobre homosexualidad, influido por el sacerdote progresista. Pero insistió: es un pecado. Javier replicó con datos científicos y personales, dejando la casa con una promesa de diálogo futuro. De vuelta con Miguel, se besaron con ternura. Pero Javier sentía que algo se había roto irreversiblemente. El alto trajo reflexiones: las decisiones correctas dolían, pero las erradas destruían. El diálogo con sus padres abrió una grieta de esperanza, pero también expuso heridas profundas que tardarían en sanar. Javier regresó al apartamento de Miguel esa noche, exhausto pero aliviado. Se acurrucaron en el sofá, viendo una película española sobre identidad, riendo nerviosamente en escenas que reflejaban sus vidas. Quizás podamos hacer esto funcionar, susurró Miguel, besando la frente de Javier. Pero al día siguiente, la realidad golpeó. Un email del instituto confirmaba su suspensión temporal por conducta controvertida. Javier se derrumbó, cuestionando si su confesión valía la carrera que amaba. Miguel lo consoló, ofreciendo ayuda financiera. Pero Javier rechazó. Orgulloso: no quiero ser una carga. Eso encendió una chispa de resentimiento. Miguel sentía que Javier lo empujaba lejos. En terapia, exploraron esos patrones. El terapeuta señaló cómo Javier internalizaba el rechazo paterno, proyectándolo en Miguel. Debes elegir: luchar por nosotros o huir.
Preguntó Miguel en sesión. Javier lloró, admitiendo miedo al abandono. Salieron más unidos. Pero el estrés crecía. Javier buscó empleo en ONGs LGBT, enviando CVS a organizaciones en Sevilla y Bilbao. Una entrevista en Barcelona lo entusiasmó, un puesto en educación inclusiva. Podríamos mudarnos juntos, sugirió a Miguel. ¿Quién dudó? Mi trabajo está aquí. El conflicto emergió, sacrificar carreras por amor. La familia de Javier complicaba todo. Su madre lo llamó, suplicando una visita. Accedió, encontrando a su padre más receptivo, habiendo asistido a un grupo de padres con hijos LGBT. No lo entiendo. Pero te quiero, dijo torpemente. Javier abrazó a su madre. Pero con su padre fue un apretón de manos rígido. Elena celebró el progreso. Pero advirtió, no presiones, cambia despacio. Javier compartió con Miguel, quien se alegró pero sintió celos sutiles por la reconciliación. Ojalá mi familia fuera así, mintió Javier, ocultando el dolor residual. Socialmente, los prejuicios persistían. En una cena con amigos, un comentario homofóbico de un conocido los enfureció. Miguel defendió a Javier públicamente. Pero Javier se retiró, abrumado. Esa noche discutieron. Siempre huyes, acusó Miguel. Javier replicó, tú no entiendes el costo. La pelea escaló a gritos. Javier marchándose a un hotel. Solo. Reflexionó sobre lecciones morales. ¿Era ético forzar aceptación en otros? Llamó a Pablo, el activista. ¿Por consejo? A veces. El amor requiere sacrificio, dijo Pablo, coqueteando sutilmente. Javier cortó, leal a Miguel. Pero la tentación de una vida sin drama lo tentaba. Miguel, herido, salió con Ana, bebiendo demasiado. Confesó sus miedos, temo perderlo por su familia. Ana aconsejó honestidad. Al amanecer, Miguel fue al hotel de Javier, pidiendo perdón. Se reconciliaron en una noche de conversaciones profundas, planeando un viaje a Granada para desconectar. En la Alhambra, bajo estrellas, se prometieron paciencia. Pero al volver, un mensaje anónimo amenazaba exponer su relación en el trabajo de Miguel. Paranoicos. Investigaron, era el primo de Javier. Vengativo. Confrontaron a la familia, su padre lo reprendió, defendiendo a Javier por primera vez. Eso fortaleció a Javier, pero dañó lazos con parientes extendidos. El punto de quiebre llegó en el juicio laboral de Javier. Testificó sobre discriminación, ganando apoyo de colegas progresistas. Ganó el caso, reintegrado con compensación. Pero el estrés lo agotó. Celebraron con Miguel. Pero Javier confesó dudas, quizás necesito espacio para sanar solo. Miguel, devastado, lo acusó de cobardía. La discusión terminó en lágrimas. Miguel saliendo. Javier se quedó, cuestionando si el amor era egoísta o altruista. Días después, Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Dudó, pero vio una oportunidad para ambos. Propuso a Javier, mudémonos juntos. Empecemos de nuevo.
Javier aceptó. Emocionado pero temeroso. Empacaron. Despidiéndose de Madrid con nostalgia. En el nuevo piso. Decoraron con fotos de su viaje. Simbolizando renovación. Pero tensiones familiares persistían, los padres de Javier visitaron. Incómodos pero intentando. Su padre evitó temas sensibles. Pero su madre abrazó a Miguel. Progreso lento. Pero real. Sin embargo, una traición inesperada acechaba. Pablo. Celoso. Filtró rumores sobre Javier en círculos activistas. Cuestionando su compromiso. Javier confrontó a Pablo. Quien admitió envidia. Herido. Javier se refugió en Miguel. Fortaleciendo su vínculo. Reflexionaron sobre daños colaterales de la autenticidad, amigos perdidos. Carreras en riesgo. Pero ganando integridad. El alto trajo calma temporal. Pero sabían que la sociedad aún juzgaba. En Barcelona. La vida parecía renacer para Javier y Miguel. El mar Mediterráneo les ofrecía un telón de fondo sereno. Con paseos por la Rambla donde se tomaban de la mano sin miedo. En una ciudad más abierta. Javier empezó su nuevo trabajo en la ONG. Educando sobre diversidad en escuelas. Sintiéndose útil por primera vez. Miguel. En su agencia remota. Florecía creativamente. Compartían cenas en terrazas. Hablando de futuros, adopción. Matrimonio. Pero sombras del pasado persistían. Javier recibía llamadas esporádicas de su padre. Conversaciones torpes sobre fútbol para evitar lo profundo. Su madre visitaba sola. Trayendo dulces madrileños. Confesando, tu padre lee libros sobre el tema. Pero progresa despacio. Javier apreciaba el esfuerzo. Pero el rechazo inicial lo marcaba. Haciendo que dudara de reconciliaciones completas. Miguel. Adaptándose. Extrañaba Madrid pero valoraba la paz. En una fiesta de la agencia. Conoció a un colega atractivo. Raúl. Quien coqueteó abiertamente. Miguel rechazó. Leal. Pero el incidente lo hizo cuestionar, ¿era su relación monótona por el trauma? Confesó a Javier. Quien reaccionó con celos controlados, confío en ti. Pero duele. Discutieron sanamente. Fortaleciendo su comunicación. En terapia. Exploraron dinámicas. Reconociendo que el amor requería trabajo constante. La sociedad catalana. Progresista. Les daba respiro. Pero noticias nacionales recordaban prejuicios, debates sobre adopción gay en el Congreso. Con opositores citando moral tradicional. Javier participó en un panel. Defendiendo derechos. Ganando aplausos pero también hate online. Miguel lo apoyó. Pero temía por su seguridad. Una noche. Un manifestante anti-LGBT los increpó en la calle. Gritando insultos. Javier respondió calmado. Pero internamente temblaba. Esto nunca acaba. Desahogó con Miguel. Ese incidente reavivó conflictos internos, valía exponerse por cambio social. O priorizar paz personal. Familiares complicaron más. Elena anunció su boda. Invitando a Javier y Miguel. Emocionados. Asistieron a Madrid. Pero en la recepción. El padre de Javier evitó a Miguel. Murmurando a parientes.
Javier confrontó: si no aceptas a Miguel, no me aceptas a mí. Su padre, rojo de ira, se fue temprano. La madre me dio. Pero el daño estaba hecho. De vuelta en Barcelona, Javier lloró, cuestionando si cortar lazos era la única opción. Miguel lo consoló: elige tu felicidad. Javier decidió pausar contacto con su padre. Una decisión dolorosa pero liberadora. Miguel enfrentó su propia crisis. Su ex reapareció, pidiendo cierre. Miguel se reunió, cerrando capítulos. Pero Javier malinterpretó, acusando infidelidad. La pelea fue feroz: siempre dudas de mí, gritó Miguel. Javier admitió inseguridades arraigadas en rechazo familiar. Se separaron temporalmente, Javier quedándose con un amigo. Solo reflexionó sobre patrones destructivos: ¿era el amor un ciclo de daño? Miguel, meanwhile, escribió una carta de amor, detallando sacrificios por Javier. La reconciliación fue emotiva, prometiendo no repetir errores. El clímax llegó en una manifestación masiva por el orgullo en Barcelona. Javier habló en el escenario, compartiendo su historia, inspirando a miles. Miguel, orgulloso, lo besó públicamente. Pero un familiar conservador filtró el vídeo a los padres de Javier, desatando furia. Su padre llamó: estás destruyendo nuestra reputación. Javier replicó: esta es mi vida. Cortó la llamada, eligiendo su verdad. El precio: alienación familiar total, pero ganando libertad. Miguel lo apoyó, proponiendo matrimonio en la playa. Javier aceptó, sellando su compromiso. Meses después, casados, reflexionaban en su aniversario. Habían pagado caro: carreras alteradas, amigos perdidos, familia fracturada. Pero el amor perduraba, forjado en fuego. Javier se preguntaba si sus elecciones eran correctas, si el dolor valía la alegría. Miguel aseguraba que sí. Sin embargo, en momentos de duda, Javier se preguntaba: ¿es justo imponer tu autenticidad a otros, incluso si significa romper lazos irreemplazables? ¿Fue la confesión inicial de Javier un acto de valentía o de egoísmo imprudente?